¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Hay muy pocas cosas que me gusten más que las buenas noticias y por lo mismo hay pues muy pocas cosas que me gusten menos que las malas noticias. Es verdad que ustedes estarán diciendo, bueno, pues te vas a tener que aguantar porque últimamente hay muchas malas noticias que además las damos los periodistas en los medios de comunicación. Aunque algunos políticos nos disfrazan de buenas las malas noticias, es decir, no quiero hacer un enrevesado de discurso, pero sí que es verdad que a veces, depende de a quién le toque y quién nos lo cuente, nos va a dar la impresión de que nos está trasladando algo bueno cuando en realidad nos está fastidiando. Lo digo por las noticias últimas que tenemos y que vamos a tratar en este programa de hoy. La tasa turística, algunos dicen que es fabulosa y otros que es un error de tasa impositiva que se va a poner en la Comunidad Valenciana. También la ley del sí es sí. Vamos a analizarla en esta mesa y la repercusión que tiene en la Comunidad Valenciana o más de cerca en la provincia de Alicante. Estas y otras cuestiones vamos a tratar aquí en el programa de hoy. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para analizar estos asuntos vamos a hablar también de los presupuestos generales del Estado, vamos a hablar de la ley de memoria histórica y de todo aquello que vaya surgiendo en esta mesa de hoy. Vamos a presentarles ya a los contertulios que me acompañan en esta mesa. Pedro Nuño de la Rosa, querido amigo periodista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues de momento sobrevivimos, que no es poco, ¿no? Oye, Pedro, como dijo mi paisano, amanece que no es poco. Se están dando ahora mismo los premios Michelin, la gastronomía vuelve otra vez a estar en el foco de los medios de comunicación. ¿Estás satisfecho con este reparto que se está haciendo? No. Entre otras razones porque, como luego presentarás a mi amigo Cecilio, es una filosofía de la gastronomía, que es la filosofía francesa. Y por lo tanto imponen su forma de comer, que no es la forma del comer del hindú, del chino, que es una gastronomía superior a la francesa. Y, en definitiva, un restaurante Michelin suele ser un restaurante bueno, pero no todos los que son están, ni todos los que están son. Te he preguntado porque Pedro Nuño de la Rosa es crítico gastronómico, además de analista político, también dedica muchas horas. Y sobre todo profesor. Profesor de historia de la gastronomía. Enseñar en la Universidad Gastronomía. Y premio de la Academia Europea del Mundo Mundial. Gastronomía. Pero bueno, mundial. Eso es porque pasaba por París, porque a mí París me gusta mucho, sobre todo el Museo de los Impresionistas, más que el Museo de Arte Contemporáneo de París. Te he preguntado esto, Pedro, porque es que he escuchado esta mañana a Chicote decir que si los cocineros españoles fuesen franceses o alemanes tendríamos el doble o el triple de estrellas Michelin de las que tenemos. En fin, no voy a hacer un debate gastronómico, pero... A Chicote le falta un hervor. Hablando de cocina. Al otro lado de la mesa está Cecilio Nieto, presidente de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en Alicante. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Pues de momento muy bien. Comparto con lo que dice nuestro amigo Pedro. Muy bien. Y además me alegro de que hoy traigamos buenas noticias. Yo te voy a aportar otra más, diferente. Y es que celebramos los dos chicos que han salido como elegidos, dos españoles, como astronautas, al cual tengo que añadir que un sobrino mío ha estado también cerca de la final para ser elegido, llegó hasta Alemania. Perdón, Cecilio, si se me permite un paréntesis, ¿astronautas o astronautos? No, nauta es del latín nauta, marinero, que navega, y por lo tanto que navega entre los astros, pues astronauta, es un término muy genérico. Y bueno, quiero decir que hay más, algunos han quedado hasta cerca del final, pero España es un buen sitio para promocionar personas de este nivel. También, hombre, y ahora que esperemos, y vamos a cruzar los dedos, tocar madera y todas esas cosas que se hacen para intentar desear suerte, que tengamos la Agencia Espacial Española en Elche, ¿verdad? En Elche. Y también una parte de la OTAN que vendrá aquí. Esperemos que la podamos tener. Vendrá aquí dentro de Tenemos aquí a Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. ¿Qué tal, Rosalía? ¿Cómo estás?
Pues yo un poco asustada porque ha empezado esto tan fuerte que digo, Pedro ha empezado Lo que me va ya a con preguntar la a mí ahora. caña. Nada, muy bien, encantada de estar con vosotros. Lo como de las siempre. buenas o las malas noticias es muy relativo, ¿verdad? Muy Rosalía. relativo, muy relativo. Podemos utilizar cualquier noticia para hacerla buena o para hacerla mala. Claro, porque me decían Desgraciadamente. ahora unos sectores políticos cercanos a los partidos que gobiernan, hombre, tenemos buenas noticias, ya no somos los últimos en los presupuestos generales del Estado, somos los penúltimos. Es una buena Claro, noticia. claro. Por eso digo que eso siempre se puede hacer bueno. Gracias, Rosalía, por estar con nosotros. Y aquí está Alicia Grau, que se estrena en esta tertulia. Ella es abogada en Galeana Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Aquí estamos a compartir esta tarde. Alicia, este ratito con vosotros. te hemos pedido audiencia porque vamos a hablar hoy también un poquito de la ley Sí. Tú eres especialista, Sí, muy controvertida la ley. penalista, Sí. y por lo tanto te vas a encontrar muchos párrafos de esta ley por en medio. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Bienvenidos a todos, Pedro, Rosalía, Cecilio y Alicia, bienvenidos a esta tertulia y a ustedes también, bienvenidos. Hoy vamos a empezar a hablar de esto, también se ha tratado en el Consell, en las Cortes Valencianas hoy mismo. Vamos a escuchar una de las declaraciones más fuertes que ha hecho la diputada autonómica de Vox, Ana Vega, recriminando al presidente Ximo Puig que respaldase esta ley del sí es sí. Es inaceptable que usted siga gobernando con quienes han querido echar tierra encima de los casos de abusos sexuales a menores tutelados y que apoyara a su anterior vicepresidenta imputada por presuntamente haberlos querido ocultar. Vaya feminismo de pacotilla. Pues Ana Vega le ha abocado el capazo al presidente Ximo Puig por haber dicho que esta ley es buena, solo que necesita algunos matices, han sido las declaraciones del presidente. Hay dos varas de medir. Os paso a la mesa la pregunta para esta ley. ¿Qué os parece? Pues si quieres, empiezo yo. No, dos varas de medir no. Hay diferentes interpretaciones. Y algunas de ellas interpretaciones interesadas. Con sesgo de un beneficio político, evidentemente. Y entonces yo creo que esto hay que precisarlo. Esta ley la puedes contemplar mirando a las víctimas o la puedes contemplar mirando a las penas. O mirando a la ley. Hay que mirar a la ley. La ley, Ahora nos lo dirá la abogada. la ley tiene como proyecto fundamental, como núcleo fundamental, las víctimas y las penas. Tú te puedes fijar en un aspecto o te puedes fijar en otro. Si te fijas en uno, pues tienes una consideración. No sé dónde quieres llegar. Pues Cecilia. mira, quiero llegar a lo siguiente. Cuando las dos son interesadas, cada uno defiende sus intereses, lícitos, por supuesto, pero En un litigio, desde luego, hay dos partes. sí, claro. Yo no digo que sea uno mejor que el otro peor, pero yo lo que digo es que si vamos a analizar como analistas, no juzgadores, sino como analistas, tenemos que analizar los dos componentes. Y cada uno que elija. Si tú te fijas en las penas, nosotros podemos recriminar que la horquilla, el arco que se ha dado a las penas, pues rebaja, haciendo brocha gorda en el argumento, muy gorda, rebaja la pena que se impone a los que están condenados. Y por lo tanto, Eso, para empezar, es un poco chapucero, ¿no? Cecilio, para empezar es un poco chapucero. vamos Ahora, a ver. Por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Alicante, te lo digo Sí. yo que Sí. llevo unos años siguiendo los casos que se juzgan en la Audiencia Provincial, más del 50% de los casos que se juzgan cada semana tienen que ver con abusos sexuales o violaciones o agresiones Sí, sexuales. Por tanto, es claro, un pero- asunto bastante grave. pero es que hay que distinguir Se justamente están eso. analizando ahora mismo ya 100 sentencias en la Comunidad Valenciana. Claro, pero fíjate, Andrés, esta ley lo que ha hecho es unificar dos elementos que antes estaban separados, que era el abuso sexual y la agresión sexual. Dos cosas totalmente distintas. Se han juntado. Al juntarse las dos, el arco que tienen que tener en cuenta las penas tiene que ampliarse porque se han juntado. No es lo mismo castigar una pena por abuso sexual que por agresión sexual. Pero al juntarse tienen que decir, bueno, damos un arco de 6 a 8 años, de 6 a 12 años, que es el arco que se ha puesto. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si esto se coloca así, todo lo que cualquiera de los dos elementos que se hayan juzgado, indubio pro reo, es decir, la parte más favorable se tiene que aplicar al reo. Y por lo tanto,
esto permite que se haga esta gestión de aparente rebaja, pero que entra dentro del arco. No se elimina la pena. Claro, es que ahí está la chapuza. Es decir, es lo mismo. Es como unificar robar Claro. chicles o un atraco a mano Es que no es lo armada. mismo decir, algo abuso parecido. que agresión. Es que es Y al diferente. juntarlo, Se crea la Es decir, confusión. si Claro. yo le digo a una señora, está más buena que el pan de Cristo, por poner un ejemplo bíblico, ya estoy cometiendo una agresión sexual si lo junto. Porque antes el abuso sexual era un tocamiento, era una forma de un piropo malsonante, mientras que la agresión era la violencia añadida al abuso. Claro. Por lo tanto, al juntarlo, pues a cualquiera lo pueden meter en la cárcel. Yo ahora cuando veo a una señora guapa lo que hago es mirar al suelo, ¿no? Como si estuviera arrepentido. Pero entonces ese argumento que se dice va en contra de lo que estás diciendo. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Se rebaja o se aumenta? Porque se si rebajan cualquier... los mínimos, se rebajan los mínimos. No, Entonces, a quien no, le haya pero- Claro, pero si condenado... se aumenta, no, da usted una horquilla mucho más amplia. Pero si espera. rebaja por un lado y aumenta Sí, por otro, que es cual- lo que... cualquier manifestación... ya Bueno, es no una vamos a analizar de todas formas la ley. Si os estoy preguntando un poco No, lo vuestra digo porque la impresión, abogada no puede aclarar tenemos esto, aquí claro. a Alicia Grau, que se estará empezando a encontrar ya Bueno. algunos casos. Alicia, ¿a ti qué te parece? Esto es un este aspecto asunto? de algo que ¿Qué me de que parece? ya hablaremos. Respecto a lo de la doble vara de medir, depende del ojo con el que se mire la ley, ¿no? Porque una cosa es que se hayan rebajado en general las penas y otra es la polémica que está suscitando el hecho de la revisión de las condenas. Bueno, es muy parejo, pero va muy cogido de la mano, ¿no? Una cosa y otra, pero... vuelvo al tema de la calidad de la calidad de la ley. La Has calidad dicho de la ley. que si la ley era buena o si no. Bueno, para eso habrá que analizar la ley y ver si técnicamente lo es o no lo es, pero esto es independiente del nuevo, de las nuevas penas que se han puesto. Quiero decir, que no podemos decir que sea mala porque se hayan rebajado las penas. Habrá que ver y bueno, también el impacto que tienen las víctimas. No sé si todas se sienten desprotegidas por el hecho de rebajar las penas. Hay muchos matices, creo que hay muchos matices. Si tú tuvieras un cliente, no sé si lo tienes o no, o estás revisando algún caso de este tipo, pero si tuvieses algún cliente que hubiese sido condenado por la pena mínima de violación, de agresión sexual, ¿estarías pidiendo la Claro, sin rebaja de la duda, condena? sí, sin duda, sin duda. Es la obligación es una de- obligación que tienen los jueces también, la retroactividad de la ley más favorable. ¿Por qué no? Habría que hacerlo. De hecho, no estaría actuando bien si no lo hiciera. Pero Entonces, no se puede decir eso. claro, Como entonces, estoy si diciendo, me no se puede permite- decir. Vamos ¿Qué? a ver. Vamos a ser honrados. Vamos a ser honrados. ¿Qué es No, honrados? no podemos engañar a la gente. No podemos decir que es una ley que rebaja. No, No. podemos decir, no, porque no. Pero si es por- que tíos en la porque- cárcel porque, que han salido, vamos, si eso no va a es, rebajar... no es verdad. Se están Vamos, rebajando. a decir la verdad. Hay una parte que Y por- rebaja, me- Cecilio. ¿Me No dejáis es una hablar ley que lo que explique? No, no es una ley que rebaja, pero eso hay una parte que Vamos a que ver. permite la rebaja. Vamos a ¿Podemos ver. decirlo así? Pero es que una hay algo parte de más la ley básico, hay que algo... permite la rebaja. Vamos Sí. a ver. Bueno, Si tú juntas estos dos delitos, tú tienes que poner un arco. Un arco que hasta ahora estaba, pero con otros, en vez de ser la mínima Pero, 6 ¿quién- años, quién- eran 8 quién- años. ¿Quién te obliga a unir dos delitos que son totalmente diferentes entre sí? Vale. Nadie. Vale. Lo que dictó su amiga Ley de Pallín. Robar No. chicles en una tienda de golosinas no es lo mismo que robar un banco a mano armada. No se pueden unificar esos dos delitos. Se han unido, creo entender, porque tampoco soy experto en la ley, tampoco soy especialista, se ha unido el otro aspecto que antes te he dicho yo que habían dos. Uno el aspecto penal y otro el aspecto de la víctima. Hemos tenido, desgraciadamente, unas sentencias, algunas muy pintorescas, con arreglo a la cuestión de la violación o del tocamiento de las mujeres. Y se han dicho cosas como si usted llevaba minifalda, si usted ha cerrado usted las piernas, usted Eso la que lo ha dicho. ha dado gusto. Bueno, eso se ha hecho. A quien diga eso hay que No, eso se ha hecho. Hay que lanzarle también el peso Eso, de la ley claro, encima de él, ¿no? eso se ha hecho. No podemos- Entonces, como ha habido muy pintorescas sentencias, algunas bastante y otras menos y otras más, pues se ha querido, diríamos, hacer una protección de la víctima. Porque en el ámbito del victimismo hay muchísimas variaciones. Los menores de 16 años, Ujú. ahora tenemos un caso de un padre que lo ha obligado, que no es nuevo ese caso, sino que ya han habido varios, a obligar a hacer una felación a su hija
A cambio de un sin videojuego, violencia y sí. sin nada, prometiéndole que le iba a comprar un Bueno, eso es videojuego. violencia. Una La videojuego. violencia no significa pegar. Eso es violencia también. Es decir, eso es violencia. Eso se llama Rosalía, ¿a ti qué te parece? preva- Que estás aquí muy callada. prevalimiento. ¿Qué te Es decir, que Mira, prevalezca. yo te digo, no tengo ni idea de derecho, no en mi ámbito de actuación nunca lo ha sido. Yo lo que puedo decir es lo que entendemos los ciudadanos de a pie, que ha sido una ley muy controvertida desde el primer momento, una ley en la que todos pensamos que era necesaria y después de una tramitación que no sé cómo ha sido ni qué asesores ha tenido o lo que sea, la impresión que nos da a los ciudadanos es que no está siendo justa con las víctimas y está quitando penas a gente que la tenía consolidada. Yo ya más no puedo decir, es la impresión que tenemos de que algo se ha hecho, bueno, diría mal, claro, porque no da la sensación de que sea una sentencia justa. Y luego también me gustaría referirme en general a lo que es la legislación. Entiendo que la ley debería de ser lo más clara y sencilla posible para que no pudiera haber interpretaciones diferentes de los diferentes jueces o magistrados. Entonces, claro, cuando una ley, en el momento que se aprueba, acto seguido, ya hay diversas interpretaciones, una polémica en la calle impresionante, pues creo que pues se podía haber hecho mejor. Es mi impresión desde como Diversas ciudadana. interpretaciones. A mí me gustaría preguntarle a la señora abogado, para mí no existen las señoritas, obviamente, como dictaminó la ONU en el 74, le preguntaría lo siguiente. Es decir, ¿cómo tribunales superiores de justicia, es decir, La Rioja, dictamina diferente del valenciano, diferente del madrileño y diferente del andaluz? Porque cada caso es un Aquí, mundo, se no, darán pero circunstancias. es porque está mal planteada la ley. No ha pasado esto en otras leyes. O sea, se ha dictaminado, porque tengamos en cuenta que el poder Cada caso es un legislativo mundo y en es cada el poder caso político. intervienen Cuidado, que la gente muchos se cree que factores. cuando oye el legislativo se cree que son los jueces. No, legislativo es el político, es el que legisla. Y han salido muchas leyes donde no ha habido ninguna discusión y se han aplicado las leyes tampoco son matemáticas. No hay no, una tabla donde diga, claro. a ver, tú qué has hecho. Esto, pues te corresponde tanto, ¿no? No la hay. porque- Efectivamente no la hay. Lo porque que hay yo que quiero demostrar. preguntarle a la legisladora, ¿cómo se tiene que explicar, si está mal parida, con perdón, la ley, que se tiene que esperar a que el Supremo dictamine por encima de las audiencias en el ámbito regional? Porque es el escalafón del ordenamiento jurídico. Es decir, Pero es que antes no había que hacerlo, porque cuando salía una ley se aplicaba tel quel, que dirían los franceses, mientras que ahora, por culpa de la chapuza de ley que han hecho, tenemos que esperar todos al Supremo que dictamine. No, cuidado. No, el Y en Supremo- eso, Cecilio, bueno, ya usted veremos. convendrá conmigo, todos los de la Vale, mesa. Pedro. Y acabo enseguida, si usted me permite. Siempre hemos respetado al legislativo como el que construye, hace, estudia una ley, para eso está la oposición más dura que hay en España, que es el letrado de las Cortes Españolas, mucho más que notario, registrador, que son los que dictaminan. Una vez hecho, los demás no tienen más que, esta señora también, que aplicarla. Te recuerdo, Pedro, que hay una ley transitoria del 95. Sí. Quiere Ley de decir- Pajín, lo he dicho antes. Alicia, Venga. Sí, no, respecto a lo que decía Pedro antes, me he quedado pensando has comentado que, bueno, yo si ahora le echo al unificar todo se llama agresión, si le echo un piropo a una chica voy a ir a la cárcel. No es así, tampoco tenemos que... no hay que exagerar. Exagerar. Si juntamos las dos, ¿qué se pasa? aunan No hay que exagerar. las conductas más graves, se omite el término abuso y se llaman agresión. Todo es agresión, todo se incluye dentro de ese capítulo, pero esas conductas que no serían tan graves se encuentran en el Código Penal en otros Explíqueme cuál es la artículos. diferencia Por entre la ley de ejemplo, Pajín y esta. No vamos a hacer ahora mismo No, un claro, programa es que especial eso sobre es lo que derecho tiene penal. rollo, No claro, vamos a ahí hacer. Lo que quiero decir A ver, que esas conductas menos graves tienen otros nombres, no son agresiones sexuales al uso, como las entendemos. Bueno, queríamos dar una pincelada a pero no vamos a hacer un programa especial sobre este asunto porque No, pero- este viernes 25 se celebra, se conmemora o es el día indicado para recriminar la violencia machista, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, la violencia contra las mujeres, por la que muchos de estos agresores sexuales están en la cárcel y
sobre los que estamos hablando. Sobre Eso los te que iba a se decir, está que ha aumentado revisando. desgraciadamente los casos. Han aumentado desgraciadamente. exponencialmente los casos en los últimos Fíjate, años. que ese sí que es el problema. Ese es un gran problema. Pero además también no sabemos si el camino por el que están yendo nuestros legisladores es el adecuado, no solamente haciendo estas leyes. Ahora hemos sabido también que en la Comunidad Valenciana, y nos lo dirá Alicia también, que tal le viene a los abogados que se hayan suprimido salas de violencia contra la mujer. Bueno, parece ser que lo que se quiere hacer es concentrar unificar esos juzgados y especializarlos más, porque en teoría ya lo están. Entonces, bueno, pues no sé en la práctica cómo va a funcionar. Quedan dos, el de Alcira y el de Alicante, quedan dos juzgados especializados en ello. Con lo cual todas las poblaciones alrededor protestan diciendo, oiga, tenemos que ir hasta Alcira o tenemos que ir hasta Alicante, que son 30 kilómetros, 40 kilómetros. Sí, y además, como dice Podemos, como los jueces no están formados, son un poco gelipollas. No, es verdad. Bueno, la ley también habla de esto. A ver, no sé. Yo a lo mejor es que estoy porque pensando tengo otra cosa, un pero hermano y quiero ¿por qué no en vez de suprimir juzgados formamos jueces? ¿No sería eso mejor? Pues yo creo que para la víctima sí podría ser mejor, ¿no? Si lo que buscamos es proteger, si lo que se busca es proteger a la víctima y formar a los funcionarios y a esos jueces y a esos encargados de esos órganos de justicia. ¿Quiere decir usted que no está formado? No, sí que lo están. O sea, ¿no eso le da la razón a Podemos o no? No, sí que están. Pregunto, ¿eh? No, yo digo que sí que están formados. Yo creo que sí que lo están. De hecho, hay esos juzgados son especiales de violencia de género y yo creo que sí que están formados. Supongo que esa unificación es para formarlos aún más o a lo mejor El argumento es un poco que faltan jueces especializados para cubrir. Han quitado, por ejemplo, en la provincia de Alicante han quitado San Vicente del Raspeig, Villajoyosa y Novelda. Por lo tanto, las personas de esas zonas, dice la consellera que les pagarán el taxi, pero hay que ir. Pero faltan jueces y actualización de los juzgados. Porque lo que no puede ser que se trabajen con legajos todavía y que estén años pero esperando. La solución no será formar personal, ¿no será la solución formar personal? Las dos cosas, mi capitán. Es decir, tienes que tener más jueces y formar a grupos de jueces en las diferentes urgencias que tenemos sociales. Y más taxistas. Más taxistas. También. Es que va a suponer también, creo, una sobrecarga de trabajo para esos juzgados al reducir el número de... El Colegio de Abogados de Valencia ya se ha pronunciado diciendo que es nefasta la decisión de la consellera Gabriela Bravo con la violencia de género, la eliminación de esos juzgados especializados que sacaron tanto pecho los políticos cuando los designaron, ¿no? Yo vuelvo a intentar ser otra vez la voz de la calle porque esto parece realmente una contradicción. O sea, cuando aumentan los casos de violencia de género, hay una campaña desde el Ministerio de Igualdad para acabar con esta lacra absolutamente deleznable. Y cuando más faltaría que esos juzgados estuvieran trabajando día y noche para que las penas contra los maltratadores salieran lo antes posible o lo que sea, pues van y los quitan. O sea, desde fuera, ya te digo, yo siempre desde la parte del ciudadano me parece que es una decisión que no se entiende mucho. Los jueces, bueno... ¿Pero quién la está haciendo? Los jueces tienen una formación, que pasó, tienen una oposición durísima y tal, y bueno, están formados en todo, en fiscal, en tal, en cual, en no sé qué, y me imagino que en violencia de género también. Si la ley es sencilla y clara, pues a lo mejor no tienen necesidad de más formación, porque si la ley se lo deja clarito, pues al final... Probablemente sí que formar en determinados aspectos y matices. Por eso digo que será que la ley, que a lo mejor la ley es lo... Está opinando una íntima amiga, o buena amiga mía, mucho mejor y más íntima, como diría Forrest Gump, más mejor amiga de Ximo Puig, que es la consejera de Justicia. Preciosa, rubia y fiscal. Cuidado, no juez. Por lo tanto, cuando ella habla desde la perspectiva de los fiscales. Claro,
Bueno, no olvidemos eso mismo que hace una el posición fiscal... igual. El fiscal hace la misma oposición que el juez, por lo tanto No, tiene que tener... no, cuidado. que tener Si no, no existiría el juez. La Se misma. aplicaría la La pena del... misma. Usted que ha hecho derecho recientemente sabe que la si yo misma aplico... oposición hace un fiscal que un juez. Lo que pasa es que ocupan No, cargos señor, diferentes. son los dos funcionarios públicos con puñetas. Vamos a seguir con el asunto. Es verdad que habréis visto que también la consellera Gabriela Bravo ha venido a Alicante a inaugurar una oficina de denuncias de violencia de género. Esto será un posado, ¿no? Bueno, Porque quitar los vamos a juzgados ver. y abrir una oficina de denuncias parece un poco contradictorio. es un posado, ¿no? El Sí. otro día también abrió una en Aspe también para... Dice, usted venga aquí a poner la denuncia, pero a que se celebre el juicio tendrá que ir allá. O sea, Es una concentración, se está haciendo en todas las entidades, sanitarias, políticas, judiciales. el SAMU, que se va a Valencia también. Es decir, que ¿por qué? Porque resulta mucho más económico. Te ahorras. Nos bajarán los impuestos, digo yo, después, con esto. Hablando de temas judiciales, por cierto, ya saben que el juicio por el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM, María del Carmen Martínez, se va a celebrar en mayo, se va a repetir en el mes de mayo por aquella irregularidad que hubo cuando la magistrada tiró, rompió, anuló el veredicto del jurado, el primer veredicto del jurado, que parece, todo apunta, a que le podía haber dado por culpable, pero después le absolvieron del caso. En fin, este asunto lo seguiremos también desde de cerca. Se celebrará el próximo mes de mayo. Hoy quiero, antes de irnos a la pausa, hablar de este asunto, de la memoria histórica y de esos vestigios franquistas que todavía quedan en distintos lugares de la Comunidad Valenciana. La consellera de Calidad Democràtica dijo esto. A veure, la llei està per a complir-la, la llei és des del 2010, nosaltres ja hem fet el catàleg de vestigis franquistes i evidentment això se fa mitjançant una comissió d'experts i per tant, o sigui, la llei està per a complir-la i s'ha de complir. Jo crec que ja ha arribat un moment en què hem de democratitzar els nostres carrers, les nostres places, les nostres avingudes i superar aquesta anomalia democràtica que tenim en el nostre país. O sigui, és un vestigi franquista i per tant hem de llevar els vestigis franquistes dels nostres carrers. 2 semanas le da la consellera al Ayuntamiento de Alicante para eliminar la Cruz de los Caídos que está ahí en Federico Soto. Hombre, yo creo que si a esta señora le hacen un test de primaria nivel esquimal, no llega. Y digo por qué. Pero qué imbecilidad es tirar algo que es un monumento, que es algo cultural. Nos puede gustar los monumentos nazis o no nos pueden gustar, pero son edificios que no se han tirado. O sea, nadie tiró la puerta de Brandenburgo, nadie va a tirar ahora las pirámides, que anda que no eran dictatoriales y no costaron nada. En Elche la andan vida. con el debate porque tienen que cambiar 123 calles del barrio de Carrús. A mí que cambien las 123 calles y le ponga su nombre. que afectan a se siente- 80.000 personas. Hombre, Pero vamos a ver, en un algo afectan. monumento, cuando dice es la Cruz de los Caídos hoy, no en tiempos del franquismo, pero hoy se dice por ambos bandos. Es como si tiramos ahora mismo el Valle, ahora llamado de otro nombre, pero lo que ha sido el Valle de los Caídos. Caídos fueron los dos, por un bando y otro. Especialmente la Cruz de los Claro, Caídos de ¿y Alicante. estos quién son para quitar eso? Especialmente la Cruz de los Caídos de Alicante, que en 1986 José Luis La Saleta ya blanqueó esta Cruz de los Caídos. Sí, señor. Y ya puso un mensaje que ponía en memoria de todos Claro. los caídos de ambos bandos de la Guerra Civil Española. Es un tema delicado. Es un tema delicado. Y yo y te voy a decir una razón. La nostalgia por la época de Franco, creo que las nuevas generaciones no la tienen. Ha habido gente que le hemos preguntado por la calle y han dicho, no sabía que esto era la Cruz de los Caídos. Por eso digo que hay mucha gente que no la tiene. Sí quedan todavía de mi generación, que son los que hemos vivido plenamente esa época, y bueno, hemos sobrevivido a esa época. Y desde luego, si nosotros nos dieran a escoger por vivencias, diríamos, si no hay esas instancias de memoria, mejor. Pero las nuevas generaciones eso ya lo dan como... Pero entonces establecido. cada generación tiene que borrar lo que hizo la generación anterior. Claro. Especialmente si ha habido alguno, ¿no? Cecilio, usted y yo somos de la misma generación y en aquella época éramos de izquierda los dos. ¿Se acuerda alguien
de las generaciones posteriores dónde está el monumento a José Antonio en el cementerio de Alicante, ni hablar. Bueno, este domingo van a hacer un homenaje en la Falange. Sí, exacto. Que al final el Tribunal Superior de Justicia de la Cuando Comunidad Valenciana le ha quitado la razón a la subdelegada del Gobierno que pretendía pararles. Porque curiosamente, cuando nosotros hicimos el libro en honor de mi padre, maestro nacional de Bigastro, tuvimos la ocasión de escribir en el libro varios antiguos alumnos, ya de la última generación, para que no se olvidara la memoria. Recuerdo que pusimos en el libro aquellas letras que nosotros cantamos en nuestra infancia, entre otras cosas, himnos de la Falange, canciones de la Falange. Y decían cosas que realmente hoy no se podría decir. Bueno, en los 80 se cantaban canciones que hoy no se pueden cantar, ya te lo digo yo No, también. no. El himno de la Legión, sin ir más lejos, no. claro, Canciones lo más de los machista del mundo. Canciones de los Ronaldos, de Loquillo, de los Rebeldes o de grupos tan venerados en Nosotros aquel con 6 o 7 momento. años cantábamos algunas canciones como, por ejemplo, ya no queremos reyes idiotas que no nos sepan gobernar. Imagínate entonces, estoy hablando de los años 50. Y relativo a esto de la violencia machista que estamos también tratando hoy en el programa, es verdad que hay canciones de los 80 y los 90 que hoy no se pueden cantar. Por supuesto que no. Pero es que a día de hoy hay canciones de reggaetón y de algunas cosas de esas que las letras también tienen tela. Sí, sí, sí. O sea, que no estamos hablando de los años 80, sino que de las canciones de ahora Pero a lo mismo, mejor es que tenemos la algunas, piel muy fina para esas cosas. Tenemos pues la piel muy serían fina. para ¿Qué hay que hacer? Acabar con pensar. obras de arte también, con No, cuadros, con bueno, canciones, con Claro, películas. la rendición de Bleda es una ofensa a los Países Bajos, Claro. o sea, con lo cual me voy al Velázquez, que mide 3 metros, y con un cuchillo y lo rango. Sí. Bueno, ya O lo que hacen ahora de echarle pintura a las no obras des de arte. ideas, Pedro, No des no des ideas. ideas porque ya lo están No, haciendo. no. Yo no sé si Alicia, que es mucho más joven, Sí. si sabías que eso era la Cruz de los Caídos. No, no lo sabía, me acabo de enterar hoy aquí. Tampoco soy de Alicante, entonces no me excuso por ahí. Pero tú crees que, no sé, ¿cuál es tu idea en este asunto? ¿Hay que eliminar este tipo de... Bueno, estoy un de poco elementos? con él. Creo que tampoco. Además, como se ha dicho, se hizo ese blanqueado, ¿no? En los años ya. Están pidiendo también en el Pleno que se retire esa Cruz de los Caídos. Vamos a escuchar lo que han dicho en la calle algunos alicantinos que hemos encontrado alrededor de esa Cruz de los Caídos que está muy cerca de aquí. No, porque que dejen a todos ya en paz, simplemente. Que los dejen donde están. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Es un homenaje tanto de un lado como del otro. La gente que luchó en una guerra injusta, pero hay que hacer recuerdo de aquellas personas tanto que murieron en un bando como en el otro. No tiene nada que ver la connotación política. Pues me parece estupendo que nos vayan quitando todo el legado que nos dejó este hombre aquí durante sus 40 años. Por lo tanto, lo veo bien. Ese es un monumento para los caídos y los caídos están ahí. Lo que tienen que hacer es un poco olvidarse de la guerra civil. Mal, porque es historia. Y la historia, seas de qué partido seas, es historia y no se puede borrar. Pues parece que sí que anda un poco polarizada la sociedad española. Bueno, no tanto la sociedad, sino más bien la política, porque ya veis que los vecinos pues están así un poco, oiga, a mí que me da igual, que yo no sé. Hemos quitado algunos porque es verdad que la gente más joven no sabía que aquello era la Cruz de los Caídos. No sabe. Pero fijaros lo que ha pasado en el pleno del Ayuntamiento de Alicante. Vox, nada más enterarse que la consellera le ha dado al Ayuntamiento 2 semanas para eliminar esa Cruz de los Caídos, ha presentado una declaración institucional de urgencia para instar a la Generalitat Valenciana a que no elimine esa cruz, especialmente porque ya en los años 80 se rectificó la inscripción y ahí pone para los caídos de ambos bandos durante la contienda de la Guerra Civil Española. Pero mirad lo que ha pasado en el Pleno. En Grupo Vox, señor Ortolá. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Nada, agradecer el trabajo de... Bueno, en fin. ¿Puedo seguir mi intervención, señor presidente? No, interrúmpala. Es decir... El Circo del Sol para agosto. Disculpen. ¿Podemos continuar el pleno? Saben que no lo pueden hacer. Por favor. Ya se han manifestado ustedes.
¿Quieren Señor- que les hago la foto desde aquí, desde el plano, que se les vea bien? No, señor Ortola, déjeme a mí dirigir el pleno, ¿vale? Disculpen. ¿Ya han expresado ustedes su opinión? ¿Son tan amables de volver a ocupar sus escaños? Por favor. Son nuestros representantes políticos en el Ayuntamiento de Alicante. Yo no sé qué os parece este tipo de actitudes. Y si lo que hacen es todavía encender un poco más la llama. Vamos a ver. Deberíamos hacer una vez una reunión acerca de los símbolos y el valor de el significado de los símbolos en las ciudades. Evidentemente, aquí cada grupo juega sus intereses y cada grupo juega con sus... Los tres partidos de la izquierda, Compromís, Podemos y el Partido Socialista están ahí. Sí, y todos los demás partidos también. Es normal. Yo espero que cada uno defienda lo suyo. Pero si no, ¿qué pintan ahí? Pero te quiero decir que todas estas actitudes reivindicativas de los años 50, cuando queríamos la transición, o los años 60, queríamos la transición, la pancarta, queremos libertad, cuando no la había, pues era pertinente. Ahí había que ser valiente. Era pertinente. ¿Quién no le han crujido la espalda a los grises en aquel momento, verdad? Pero hoy día, donde hay, diríamos, plenos en donde se discute y donde el debate... Han cortado el discurso de Vox. Nos puede gustar más o menos, ¿eh? No voy a defender al concejal de Vox. No. Pero lo han cortado. Bien. Es decir, le han impedido que se expresase en la introducción de su declaración institucional. Vale. El alcalde les decía, saben que esto no lo pueden hacer. En un pleno, los concejales no pueden hacer esto. Pues entonces, evidentemente, me parece correcto. Es decir, hay unas normas, hay una liturgia en la ahí política. estaba. 2 o 3 minutos ahí han estado. Pero bueno, diríamos, la teatralidad muchas veces de las posturas para concitar atención, pues bueno... ¿Tú, Alicia, cómo lo ves esto? Pues... Ay, Bueno, estoy un poco... nada, no te quiero meter en un aprieto con este asunto, pero es verdad que bueno, lo que quiero analizar un poco es el grado de confrontación que generan estas cosas. Es que la historia no se puede borrar, entonces lo que hay que hacer es recordarla como fue para no repetir los episodios malos de la historia. Claro. Entonces, esa cruz está ahí, estaba por un motivo concreto, se replanteó la placa y tal para que fuera una cosa que uniera a todo el mundo. Y no sé qué polémica hay ahora con eso. Y el resto de los símbolos que puedan ser de una cosa o de otra y tal, pues yo creo que es importante que lo expliquemos, por qué están ahí, por qué motivo tiene para que eso haya perdurado en el tiempo, explicar lo que fue lo bueno o lo malo de cada monumento y que dejemos un legado para los más jóvenes que se enteren también de lo que ha pasado en la historia. En otros lugares hay monumentos donde explican precisamente lo bueno ese y tipo lo de malo, cosas, porque ¿no? la historia pues tiene sus luces y sus sombras. Voy a hacer sombras. una pregunta. ¿Podríamos cambiar la cruz por otro símbolo? ¿Puedo contestar a eso? Claro. A ver. Eso es como decir, ¿por qué no cambiamos el Vaticano, que está lleno de simbología cristiana, por el Museo de Arte Moderno? No. Cada cosa está en su sitio. El Vaticano debe de permanecer y en todo caso mejorar mucho el Museo de Arte Moderno con los artistas contemporáneos. Y acabo enseguida. Estamos haciendo una cuestión, Cecilio, maniqueísta, de buenos y malos. Es decir, todos están en un bando y todos otros. Y eso es lo que desprestigia al político. Porque un político lo que por quiero decir encima... es que al final la gente en la calle creo que no tiene los debates tan intensos como los políticos nos hacen ver. En la segunda parte del programa vamos a hablar, dentro de un momentín, de otro tema que también está suscitando mucho debate, que es la tasa turística, los impuestos. Cuando nos tocan el bolsillo, ahí sí que nos pica ya. Volvemos enseguida, no se vayan. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte.
Pues sí, estamos en permanente campaña electoral, al menos así lo saben los políticos, que no descansaron desde el día siguiente de los resultados electorales de las pasadas elecciones. Están ya intentando a ver cómo colocan su siguiente piedra para las próximas. Y las tenemos ya cerca, así que se va intensificando cada vez más. Este jueves se ha aprobado en el Pleno de las Cortes Valencianas la tasa turística. Se ha aprobado definitivamente, porque esto ha llevado un recorrido, como antes estábamos hablando de las leyes, es verdad que este tipo de normativas llevan un recorrido hasta que finalmente se van perfeccionando, se modifican o no, y al final se aprueban de manera definitiva. Así ha sido. Esta mañana, en el Pleno de las Cortes Valencianas, el Partido Socialista de Ximo Puig dice que seguramente no la van a aplicar, pero que la aprueban, para que quien la quiera aplicar que lo haga. Y lo que tenemos que saber es que a partir de 2023, probablemente a partir de 2024, en muchos municipios de la Comunidad Valenciana se pague por hospedarse, se pague un plus por hospedarse cualquier persona, los que vivimos aquí y los que vengan de fuera. Hemos salido a la calle a preguntar y esto es lo que nos han dicho. De turismo, claro. Si le vamos a poner un dinero para una tasa, pues me parece a mí que no van a venir, como yo haría en otros sitios, claro. A ver, a mí no me parece bien. A ver, en mi caso, yo no dejaría de ir a un sitio porque me cobren 5 ni 10 euros. Pero bueno, hay casos de todos, entonces. Pues me parece mal, porque las ciudades están para verlas y si ponen tantos impuestos, al final no vendrá nadie. Yo creo que ya se dejan bastante dinero los turistas cuando vienen. Me parece que sería suficiente. Rosalía, ¿tú cambiarías de lugar de destino porque te cobren por cada día de estancia? Pues hombre, depende un poco, a lo mejor sí, o sea, depende de los días que vayas a estar, con la cantidad de gente que vaya a estar y el presupuesto que lleves. Yo estoy de acuerdo con lo que decía una de las señoras que hombre, un señor que ha dicho que hombre, el turismo ya se deja bastante dinero aquí. Además, lo que tenemos que hacer es conseguir, con la calidad de los servicios que les demos, que cada vez se dejen más dinero. No hace falta que se les cobre una tasa, sino si le damos unos buenos restaurantes, unos buenos museos, unos buenos atractivos turísticos, pues se dejarán cada vez más dinero. Pues eso es lo que mueve la economía, más que se cobre una tasa de 2 euros para emplearla, no se sabe muy bien. Quizás sea mejor que vaya ese dinero directamente a los sectores productivos o a los sectores turísticos en vez de cobrar ese impuesto. En cualquier caso, esta ley, pues hombre, tendrá el recorrido... No, ya está, aprobada definitivamente. No, me refiero porque luego veremos a ver qué municipios se acogen a aplicar esa tasa turística. Antes de las elecciones municipales ninguno. Claro, obviamente, pero que luego también han dicho mucho de izquierdas que tampoco se van a... Bueno, el único que ha dicho sí desde el principio es Ribó. Joan Ribó. En Valencia sí. Pero el resto, vamos a ver. Si vamos a dormir a Valencia, que no sé muy bien el recorrido que tendrá de turismo la aplicación de esa o de trabajo, pagaremos esa tasa turística. Ya sé que es política, pero Carlos Mazón ya ha dicho que el Partido Popular, si llega al gobierno de la Generalitat, va a suprimir esa tasa turística. Dijo más, y pondremos confeti y banda de música a los turistas cuando vengan, en vez de tasas. Que pagaremos nosotros, claro. Eso también, ¿eh? Luego, que no se quejen, ¿eh? Que si le vamos a pagar a los turistas todos sus gastos, me parece estupendo. Hombre, los gastos no, nadie ha dicho que le va a pagar los gastos a los turistas. Hombre, las bandas de música, los confetis... Esto es un decir. Y las infraestructuras. Es un decir. Que también se gasta. Claro, es que bueno, entonces hablamos del plan general, o sea, de los presupuestos generales del Estado. Porque la infraestructura no la tienen que pagar los turistas. No, ni nosotros, ni nosotros. Si me permite el moderador, hay una diferencia. Esto, antes ha citado mi cualidad de gastrónomo y de profesor de estas historias, es como Francia. La adhesión, que llaman ellos, es decir, la nota, la cuenta, ya lleva los impuestos. Por lo tanto, tienes que pagar por narices un 15, un 10% según el restaurante. Aquí no, aquí tú das la propina que quieres, 1 euro, 2 o ninguno. Entonces, claro, cuando partes periodísticamente, y de eso van a partir otras comunidades autónomas, oiga, que aquí no cobramos la tasa turística, ya es un elemento publicitario, porque en definitiva la tasa puede ser una nimiedad, la tienen que aplicar los ayuntamientos, si aplican 1 euro por turista, fíjese la risa. Pero sí que es una mala publicidad. Si esto va en los paquetes de cara al señor Pedro, que no conoce. Sobre todo van los paquetes vacacionales claro, de gente que compra turismo, miles de ¿quién plazas manda en el turismo? Hablo del turismo
más alicantino, los tour operators. Claro. Entonces son los que compran Claro. miles de plazas hoteleras y ¿quién les va a convenir hacerlo en la manga del Mar Menor, en Murcia o en Cartagena? Claro, me lo llevo al otro lado. O aquí. ¿Tú, Alicia, cambiarías de destino si te cobran...? Pues sí, la verdad es que me lo pensaría, por poco que sea igual, o si se trata de un destino al que ya has ido, pues igual no repites y vas buscando otro donde no te lo apliquen, ¿no? Podría ser. Un valor añadido tendrán que darnos. Un valor añadido para que digamos, oye, pues mira, vale la pena pagar, ¿eh? Porque cuando llegas al hotel te ponen ahí un arroz alicantino y dices, hombre, pues entonces sí. Yo claro. te puedo asegurar a ti que como la calidad de servicios que tenemos en España y en nuestra comunidad, te vas por ahí y no existe. Y la gente... Murcia también, Cecilio, no hay que ser tan patriota, ¿eh? Ya lo sé. Es decir, que en Murcia tiene una calidad estupenda, en Almería también. En Almería y en Granada y en Córdoba, pues fíjate, estoy diciendo en España y aquí también. Y aquí también. Tú sales de los Pirineos para allá y el mundo se acaba. Como dice, calidad. Como dice Rosalía, ya es verdad que las infraestructuras son cosa de los presupuestos generales del Estado, que ya no somos los últimos, somos los penúltimos, como dicen algunos políticos. Vamos avanzando. Pero el otro día en la concentración que hubo en la Plaza de la Montañeta, la secretaria general de Comisiones Obreras planteó una idea para tener más financiación en la Comunidad Valenciana, subir impuestos. Lo que decimos es que la media europea la media de España de recaudación está aproximadamente entre 6 y 7 puntos inferior a lo que es la media europea. Por lo tanto, sí, hablamos de una reforma fiscal para poder obtener más recursos y poder repartir en ese modelo de financiación justo más y mejor a todas las comunidades autónomas, para que no se produzca una discriminación de la ciudadanía, viva en Valencia, viva en Madrid o viva en cualquier otra provincia de nuestro país. Es que no se nos ocurre nada bueno, ¿eh? Hombre, yo a la compañera del metal, no sé cómo llamarla, compañera del metal, pues eso, le diría que reflexionara sobre también la parte empresarial, es decir, las grandes inversiones las hacen los empresarios. Claro. Tampoco hay que ponerle las cosas complicadas. No, porque ha dicho en una economía a todo el mundo, claro, aquí igualdad. pero en una economía de libre mercado, cada uno se puede ir donde quiera, cuidado. Y nos interesa que el capital sea remanente nuestro. Sí, y pero más ha dicho un empresariado tan dinámico ha como dicho es el subir valenciano. impuestos, Pedro, a todos por igual, a ti, a ella, a mí, a ella, es decir, a todos por igual. Se nota que ella paga menos. Es verdad que estaba haciendo Pero una si la comparativa con Europa sobre la presión impositiva, pero claro, no la ha hecho sobre los salarios. Claro. No, pero sobre es que todo echa la ley, echa la trampa. Si yo no equiparo salarios, ¿cuánto cobra el dirigente del sindicato izquierdista francés y cuánto cobra ella o el inglés? Las trade unions. Pero ya no fuera de ese debate, Pedro. Y en gana mejor para ellos, ¿no? Pero fuera de ese debate es que lo que no sé si se refería a subir impuestos para que Alicante estuviera mejor financiada, Sí. que era el contenido en realidad de la manifestación del otro día. Que bueno, también fue la financiación de la Comunidad Valenciana y entonces, bueno, pues quizá no quedó lo suficientemente claro que lo que se pedía era una financiación justa para Alicante. Entonces no se trata de cobrar más impuestos, sino que el dinero que se ha recogido en todo el presupuesto general del Estado se reparta de una manera que para Alicante fuera un poquito más compensado. ¿Por qué no vino Chema Puig a esa manifestación? Estaba con Yolanda Díaz. Ajá. Pero vino todo el gobierno. Sí, vinieron. Él estaba con como a Yolanda los Díaz. mulos en carril. Vinieron todos, hasta el conseller de Hacienda. No, nada, vamos a ver. El tema este de los impuestos es un tema de nunca acabar. Yo como representante ahora mismo de muchos consumidores, evidentemente puedo decirte que cuanto menos nos cobre, mejor. Eso, para empezar. Eso es un pensamiento liberal, ¿no? De economía liberal. Le ha tocado a usted el talón de Aquiles. Económico. Es un pensamiento de economía liberal. Familiar. Que la economía se mueva en el mercado, dicen los liberales. A mí me Cuanto parece- menos presión estatal, mejor. Cuidado. Siempre y cuando luego no pidas ayudas. Cuidado. Claro que pido ayuda. Si No. estoy pagando impuestos, ¿cómo no voy a pagar? No, estamos hablando Vamos a ayudar en todo. Estamos hablando de carreteras, sanidad, No, escúchame, educación, en lo que me haga estamos falta. hablando de no pagar impuestos. Hombre, sí, hay que pagar, hay que pagar. Es porque decir, eso lo no sé. menos, yo he empezado diciendo, yo como Hay que pagar porque representante vivimos en de una los sociedad consumidores, solidaria. En cuanto menos me cobren, mejor. He empezado. Una vez dicho esto, yo sé que entonces la balanza se desequilibra,
porque luego viene las ayudas, si bajan los impuestos y te das ayudas, viene la inflación. Y con el problema de la inflación ya comienza el ciclo desastroso de la economía que se desequilibra. Y entonces tenemos un follón. Lo más adecuado es una economía en donde los impuestos y las ayudas sean equiparables para que no haya mucha disfunción. ¿Consiguen los políticos o los economistas, que los dudo más que de los políticos, mucho más? Los economistas había que cogerlos con pinzas, de verdad, de verdad. ¿Serán capaces los economistas de conseguir esa balanza? Bueno, hay algunas teorías económicas que a veces se saltan en la torera, pero que son evidentes, ¿no? Porque la economía es lo más ideológico que existe. Tenemos que leer unos cuantos libros de Adam Smith. Lo que no sé si habéis... Aunque Aristóteles también está bien, tiene un fallo, que el mercado lo regula el interés propio. Claro. El interés propio lo regula las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones es lo que tienen los monopolios y los oligopolios. Por desgracia. Es que la historia es muy puñetera. Y el Black Friday. Alicia, ¿te has comprado ya algo en el Black Friday? Yo no tengo nada que comprar. ¿No te seduce pues, hombre, hacer compras impulsivas? Habrá que ver si de verdad esos descuentos se aplican de verdad o son para engañar al consumidor. No sé, eso él sabrá más. Yo ahí sí que quiero... Venga. Ahí quiero entrar yo. Dale caña. Todos podemos hablar. Claro. Dice un estudio está hecho por una agencia de posicionamiento online con sede central aquí en Alicante, que el 81% de los productos que ahora están en el Black Friday tuvieron mejores precios hace unos cuantos meses. Vamos a ver, la picaresca es otra de las cosas del libre mercado, la picaresca, ¿verdad? Porque no va a estar vigilando continuamente todo, es libre mercado. Oiga, ¿usted es honesto? No, pero esto está en libre mercado, vale, estupendo, ya se nota. Sí, son los fallos del sistema. ¿Qué vamos a hacer? Procuramos corregirlo, pero esos son los fallos del sistema. Hay mucha gente, hay muchos que son honrados. A ti te ponen un precio de rebaja, porque para que tú sepas si un producto está rebajado, la etiqueta tiene que tener dos precios, el de antes de la rebaja y después de la rebaja. Se pueden trucar los dos también. Se pueden trucar. Para eso existen empresas que se dedican a la vigilancia de los precios. Es lo que ha hecho esta empresa que se llama Webposter, lo voy a decir porque ya que han hecho el estudio, sí, Webposter. Pero hay muchas. Es una empresa de SEO, de posicionamiento SEO. Sí, hay muchas. Entonces tiene que llevar cuidado y claro, porque muchas veces son las falsas rebajas. Porque te creen que te rebajan, pero te están cobrando más que el precio originario. Bueno, pero en definitiva dices, ¿de verdad tú comprarías solo por saber que está rebajado? ¿O qué tienen las rebajas? ¿Qué tiene el Black Friday? ¿Tú has comprado? Seguro que has comprado algo. Nada. Rosalía. Te digo de verdad. Pues siempre vienes con complementos y con... Pero no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy un poco con Cecilio. Es que no me creo yo mucho esto de lo del Black Friday. ¿No te gustan las rebajas y estas cosas? El Viernes Negro, que yo... me gustaría que intentáramos hablar sin tanto anglicismo, si es posible. Bueno, venimos de Halloween, ahora tenemos el Black Friday. Y entonces, como me parece todo como tan artificial, porque lo de Halloween, que eso no sé la traducción exacta que podíamos tener, el Día de los Muertos, o eso, ¿no? La noche de los muertos, lo que sea. Como me parece todo como un poco así traído de fuera y esta rebaja que empezó hace muy pocos años en España y que no sabemos de dónde viene ni nada y tenemos ahora la mismo Navidad al lado. suponen el 30% de las ventas navideñas. El Black Friday, quiere decir Viernes Negro, viene de los años 60 de en la dos venta, estados americanos, de la venta de los donde esclavos. la gente un viernes se lanzó como locos a comprar productos para la Navidad y colapsó todas las vías, autopistas y carreteras, y entonces la policía le puso el nombre de Black Friday, que a partir de entonces se hizo como un anuncio prenavideño con las rebajas que se reducían a un día, no como ahora que son 1 o 2 semanas o pueden llegar a Navidad, pero lo que tú has dicho antes y lo que decía Cecilio, compulsadas las rebajas, tú también lo has dicho, mi querida letrada, que no son mayores que en Navidad. Pero mucho menos. te pone 20% de descuento, Claro.
artículos hasta el 70, seleccionados, hasta el 70%. pero artículos seleccionados, y justo el que tú vas a comprar, ese nunca está con el de Sobre Vaya todo usted a no Corte Fiel, que le está poniendo todos los días Claro. el 20% menos. Vaya a Corte Inglés, que hay un centro de rebajas, váyase a cualquier El sitio. Black Friday se ha convertido sobre todo en un momento de ventas de elementos electrónicos, ¿no? Mucho Sí, es lo que electrodoméstico, más se vende. No, pero eso por una televisiones. cuestión. Por Amazon y algún que otro distribuidor. Y es lo siguiente. Como nadie puede conseguir, aparte del Corte Inglés y 2 sitios más, productos electrónicos, todo se está capitalizando en contra, eso lo sabe muy bien Cecilio, del pequeño vendedor de la tienda de barrio de Amazon. La gente cada vez compra más por Amazon porque los precios son forzosamente más competitivos. Pues muy mal, Si yo muy estoy mal, Pedro, vendiendo muy un mal. micrófono que no paga impuestos en Sudán y en España sí que paga, siempre tengo una ventaja comercial. Pues- Como Amazon me lo va a distribuir, Muy mal, Pedro. Lo que hay que hacer es ir al comercio Eso sí, de claro, Alicante, al corazón de Alicante, a la tienda de mi amigo Vicente Armengol, a comprarse una chaqueta, por ejemplo, una camisa, una corbata o a cualquier pero dígale otro. usted que le den otra, que esa ya la lleva O tiempo. a cualquier otro. Que lo hemos utilizado los dos, además. Lo diré, Vicente, voy a ir para Es allá. que es un conservador. Vicente O Armengol, a, Vicente o- Armengol, o a otras tiendas. Otra- Iba a decir a otras tiendas, una zapatería. Se quejó a el un- otro día Vicente Armengol en el nombre de los tenderos de aquí, de los que llevan los comercios, los comerciantes. Del corazón de Alicante. Del corazón de Alicante, de que no le favorece tantas veces las rebajas. Claro. Porque a veces, o sea, a mí como Recortan consumidor, márgenes. cuanto más veces me rebajen, mucho mejor. Pero a ellos, pues claro, lógicamente, si tú tienes un stock determinado y de pronto dices, no, mire usted, si quiere venderlo durante esta fecha, que no es un viernes, son 15 días. Sí, ya, Pero que son los sí. stocks muchas veces. Empiezan con productos los que ya no se previos, con los fabrican. previos. Que ya no se fabrican o que Claro. no tienen salida, por la razón que sea. Tú, fíjate, yo hace mucho tiempo, en las famosas boutiques, que ahora ya no se llaman así, llegaban las rebajas y te hacían 50% de rebaja. ¿Cuánto beneficio debía tener esa prenda? O no, a lo mejor te venden a pérdidas, tienda? pero se la quieren quitar de encima. Es decir, en Claro, aquel yo, por ejemplo, esta chaqueta la aquel voy a momento. vender al Museo del Traje porque tiene más años que la suya. Tiene más años Pero que la mía, a lo que iba, a lo que iba. Pedro tiene Claro, tiene más años que la estamos mía. hablando de... Ya me he explicado. Estamos hablando de los famosos stocks. Claro. ¿Cómo se sacan la mercancía que ya no utilizan o que tienen infravalorada porque ya no es contemporánea? Pero si no Es está decir, mal, ha las salido estrategias un de ordenador venta- más moderno, con más gigas tal, ha salido un teléfono móvil más moderno, y entonces, ¿cómo sacan esos de... Pero si no está mal, las estrategias de venta no están mal. Antes te preguntaba y tú dices, no, yo no soy de compras impulsivas. No, intento no serlo, pero desde luego esto del Black Friday no siempre es más ventajoso, ¿no? Porque No. luego también hay comercios que tienen el día sin IVA o Claro, precios claro. y todo esto, y al Claro, final es lo porque tú mismo fíjate, durante todo el mu- año con otro nombre. Muchas veces dices, vamos a suponer que vas a comprar un ordenador de 800 euros. Exacto. Y dice, un descuento del 5%. Y vas a comprar un pendrive de 15 100 euros. gigas. De 15 euros. Y te hacen un 40%. Dice, ¿cuál es el más rentable? ¿El de 40%? No. Porque el 5% de 800 es más dinero Claro. que el 40 Bueno, de 15 que euros. quiero terminar el programa. Sí, ahí te la pegan. Ahí, Quiero claro, le terminar engañan. el programa hablando del 25 de noviembre, del Día contra la Violencia Machista. Es verdad que es un asunto que nos preocupa mucho, que todos, hombres y mujeres, estamos de la mano contra esta lacra en la sociedad. La violencia, especialmente contra las mujeres, pero también esa otra violencia que se ha producido contra los hijos, las hijas, esas madres que también han matado a sus propios hijos, o esos maridos, o esas parejas que han matado a sus Y los mujeres. homosexuales. Todos. Estamos, queremos poner nuestra más profunda repulsa contra esta violencia. Conmemoramos contra las mujeres el día 25, pero ya decimos de aquí ampliamos a todos esos sectores. Pero una pequeña reflexión. ¿Qué os parece este asunto que antes decíamos al principio que van aumentando los casos, que todavía conocemos cada vez más casos? ¿Esto tiene solución? Mira, yo creo que hay dos factores fundamentales para intentar erradicar esta lacra que es absolutamente horrorosa, y es educación y ejemplo. Pero es que vemos cada vez más casos de chavales jóvenes, de chicos y chicas, de chicos con 20 años que están controlando a sus novias. Y chicas que lo desean, ¿eh? Y chicas que lo desean. Por desgracia, estoy viendo un rebrote de comportamientos Puro macho.
Sí. Pero eso tiene que ser una especie de síndrome de Estocolmo, porque eso no puede ser que nadie desee que le ejerzan un control sobre sí. Evidente, bueno, yo creo que son distorsiones de la mente que, yo qué sé, en la edad de la adolescencia, pues hasta que las neuronas se te colocan en tu sitio, pues pasas por fases muy desestabilizadoras, ¿no? Esta mañana he estado en una jornada que ha organizado la subdelegación del Gobierno y hacía mucho hincapié en la visualización de la pornografía en chavales muy jóvenes, sí, entre la 10 naturalización. y 13 años, donde la mayoría de las escenas que ven tienen implícita algún tipo de violencia y entonces lo consideran casi que eso es lo habitual. Entonces, añadiría lo que he dicho antes de educación y ejemplo, a que el tema de la pornografía habría que, no sé, explicarlo o regularlo o algo de alguna manera para que esos jóvenes que están aprendiendo a comportarse con su pareja o con su compañero o lo que sea, no tuvieran una visión deformada de lo que es el trato entre parejas. Claro, yo también, igual que Cecilio, con permiso de la edad, de niños vimos a John Wayne y no nos creemos centauros del desierto, ni mucho menos. Bueno, yo que veía películas de Bruce Lee sí que salía del cine. Imágenes hay muchas. Luchando, es verdad. Imágenes hay muchas. Me acuerdo de salir del cine luchando, haciendo karate. Estoy absolutamente Y luego apuntarme de a acuerdo artes con marciales. mi querida presidenta de los periodistas, con que todo es cuestión de educación. Es por ahí por donde hay que empezar, más que por tanta ley anti, que me parece muy bien. Pero bueno, hay que formar también es a verdad la que gente hay que desde legislar la un poco escuela. también en este asunto, hay Y que es prohibir cuando determinadas esa niña cosas. llegue a los 10 años, cuando no va a permitir ninguna, porque ni tampoco el niño, salvo que esté mal que eso también es una cuestión puramente psiquiátrica, si algo esté mal de la cabeza, el niño va a portar esa violencia. Cuando la gente sale bien educada, como hoy, no entenderían los niños actuales, mis nietos, por ejemplo. Es no entenderían complicado una el asunto, dictadura, es verdad que no lo entenderían, no les cabe en la cabeza. Es verdad que es muy complicado el asunto, me imagino, No, es Alicia, educación, complicado no. que habréis visto y estaréis viendo cada vez más casos en el despacho. Bueno, las estadísticas están ahí, pero lo cierto es que yo creo que algo sí que están cambiando las cosas. No es lo mismo, bueno, no sé, los datos, insisto, están ahí, pero creo que cada vez esos comportamientos, los propios niños, las propias niñas, los ven más extraños. A pesar de lo que ha dicho Cecilio, yo quiero pensar que la repulsa es mayor cada vez. Sí, pero conforme se vaya elevando esos la edad de los educados, comportamientos. tendremos más problemas. Claro. Sí. Ahora, claro que los hay, si venimos de una sociedad machista y franquista. Total. Pero hay una cosa que no solamente la educación de los niños, la de los padres. Sí, La sí. de los La padres, clave. porque los Por eso niños he dicho el repiten- ejemplo. Claro, La los niños educación y repiten los ejemplo. comportamientos de casa. Exactamente. Y tenemos todavía un sector de la población que no ha evolucionado. Pero a lo mejor ese niño le llama la atención de esa niña a su padre. Cuando le Ojalá. den son voces a su madre. Ojalá. Porque le han enseñado en la escuela, igual que si en la escuela le enseñan que, oiga, que España no es el imperio. Que ahora Bueno, somos es una nación complicado más de porque es Europa, verdad claro. que especialmente en la etapa de la adolescencia hay muchísimas cosas que influyen Mucho. Porque es en la el etapa más comportamiento. abierta psicológicamente. Influyen muchísimo en el Igual que hay comportamiento. que educar a los jueces, hay que educar a los profesores. No, a los jueces déjenlos. Están muy educados. Hay que empezar a Lo educar a decía los Si lo ven políticos. tener con la ironía. Cecilio, tengo Con que la llevarle Hay un que bocata a empezar a profesores educar a los igual. políticos y después hay que empezar a educar a los políticos y después que generen un Eso sí, sistema que eso es permanentemente. La educación permanente. Pedro Yo- Nuno de la Rosa, muchas gracias por haber venido al programa de hoy. Gracias a ti. Gracias, Rosalía Mayor. Qué Muchas programa gracias. más divertido, madre mía. Qué rápido y qué corto que se nos ha hecho. Alicia, Gracias. bravo, muchas gracias. Gracias. De Galeana Abogados, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias, Cecilio Nieto, muchas gracias a defender a los consumidores, que ahora te viene, además del Black Friday, las Navidades. ¿eh? Sí, tenemos que continuar dando consejos porque el phishing es un tema que no hemos hablado, es decir, que te cojan la tarjeta y te hagan cargos a tu cuenta y es necesario con urgencia Cuidado, que tratemos cuidado, ese que tema. ahora lo llevamos todo en el móvil. ¿eh? Lo llevamos todo en el móvil y hace falta dar consejos para saber qué hay que hacer. Así De que, 3 o 4. Con permiso del moderador. Pues no coger llamadas que tengan teléfonos raros, No ¿no? porque no me pillen de partido. Eso sobre No, todo, no no coger pinchar llamadas. ningún link. Eso no lo hago yo porque como soy periodista estoy esperando que alguien me llame para darme una exclusiva. Me llame quien me llame, cojo el teléfono. A mí me pasa igual. Así que no, Sí, no sé qué no, es. pero tú, por ejemplo, puedes encontrarte cargos, a mí me ha pasado, cargos en mi cuenta que yo no he hecho, o regalos que yo no he hecho, y entonces, ¿qué hacer? Qué miedo. Entonces, ¿Qué hacer? yo ¿Qué hacer? es
Eso es lo que yo quiero decir. Lo que hay que hacer es ir a la Unión de Consumidores, hablar con Cecilio, con los técnicos que están allí en la asociación. Por supuesto, estaremos encantados de consumidores y decir, oiga, ¿qué me ha pasado esto? Cualquier lo primero que anomalía. A la policía a denunciar. Cualquier anomalía, es decir, luego al banco. Cuando vayamos a comprar, cuando vayamos al banco y nos hagan un cargo, cuando vayamos a comprar y pensemos que nos a la han... comisaría. A la comisaría lo primero. Tú ves un cargo, ¿no? Momento, por favor. Hay que denunciar. Sin denuncia no va. Y sobre todo cuando notemos alguna anomalía en algún comercio, en algún sitio, lo que hay que hacer es poner una reclamación. Lo dice Cecilio Nieto. Los libros de reclamaciones están poco valorados por los consumidores. Las hojas de reclamaciones. Las hojas de reclamaciones. Tenemos que coger hojas de reclamaciones y cuando no nos guste algo decir, oiga, déjeme la hoja de reclamaciones que yo no estoy de acuerdo. Ayudamos a los comercios. Ya les decía al principio que hay pocas cosas en la vida que me hagan más feliz que las buenas noticias. Espero que la próxima semana haya unas cuantas más. Gracias por su atención y hasta entonces.